has permitido que lleguemos aquí. Y hoy en el nombre de Jesús queremos pedirte, háblanos. Háblanos, pídale usted ahí, háblame Señor. Háblame Señor, mientras que tu siervo comparte la palabra, háblame. Y hoy te pido Señor, por favor, con temor y temblor me abandono en ti, pidiéndote que no sea yo el que hable, sino seas tú. Tu palabra dice, Señor, que tus siervos son como viento, Señor, que no sabe a dónde va, ni a dónde viene, ni de dónde viene, pero cumple tu propósito. Y hoy te pido, Señor, que así como el viento, tú me lleves a hacer aquello para lo que fuimos llamados. En el nombre de Jesús, Señor amado, y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Dale palmas fuertes a tu Dios. Y le he puesto por mensaje, espero no alargarme mucho, sino ser corto y certero, le he puesto qué estamos enfrentando como hombres y mujeres de Dios. Y cuando hablamos de esto, lo primero que quiero señalar es que olvidamos en muchas ocasiones el propósito como iglesia. Y el propósito que tenemos como iglesia, el Señor me lo hizo recordar en la persona de Juan el Bautista. Y quiero que se imaginen por un momento a Juan el Bautista. La palabra nos dice que él estaba vestido con piel de camello. Imagíname a mí con piel de camello, con unas sandalias. Pero también dice la palabra que él tenía un cinto. Y quiero que observes algo, si Juan el Bautista le tuviéramos que dar consejos, lo primero que le diríamos a Juan el Bautista es, mi querido Juan, no le digas serpiente a los congregantes. ¿A poco no? ¿Por qué le decía a la gente generación de víboras? ¿A poco no? Mi querido Juan, si le dices a alguien víbora, te juro que no regresa a la iglesia, Juanito. Ahora imagínate que si hoy como iglesia vemos a alguien con los pantalones rotos, marcado, pero hasta como si se pusiera el sello de hecho en México en la pompa, y yo creo que le diríamos a Juan el Bautista, mi querido Juan, no te vistas como te estás vistiendo porque vas a incomodar a la gente. Cámbiate esa piel de camello, ese cinto que parece cable de plancha, no te lo pongas ahí y mejor combínate más ad hoc a lo de hoy. Pero Juan el Bautista nos diría algo. Yo no fui llamado por ti, yo fui llamado por Dios. Y Juan el Bautista tenía un llamado. Y el llamado de Juan el Bautista era ser un puente. Diga conmigo, puente. Y el mismo llamado de Juan el Bautista lo tienes tú. ¿Y un puente qué hace? Unir. Une. Y lo primero que yo veo en la Escritura es que Juan el Bautista estaba uniendo generaciones. Estaba uniendo el mundo, fariseos, saduceos y todos esos feos, con la casa del Señor. Pero también yo veo que uno de los llamados de Juan el Bautista estaba siendo unir el lisiado espiritualmente con el sano espiritualmente. Con los que estaban desenfocados a los que estaban direccionados con el Señor. Y si vemos un punto muy fundamental de Juan el Bautista, que no era apóstol, sino era Juan, yo veo que Juan el Bautista estaba haciendo una campaña para que vinieran los que estaban abandonados, los que eran incomprendidos, los que no conocían realmente de nada, para meterlos en la casa del amado.
Y eso es nuestro llamado. Unir, porque somos un puente. Pero no podemos invitar a alguien a subir las escaleras de nuestro puente si no tenemos cómo jalarlos, si no tenemos cómo atraerlos. Por eso Juan el Bautista, yo entiendo en la Escritura que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu para poder tener algo que dar a aquellos que queremos meter en la casa. Juan el Bautista tenía un gran reto, y era unir dos eras: la era de la ley con la era de la gracia, la era de la destrucción con la era del Espíritu Santo. Y obviamente para producir esa unidad es como si mezcláramos agua y aceite. ¿Se puede? Necesitaba al Espíritu Santo Juan. Y Juan lo que hizo, yo lo veo a través de la palabra, fue que tuvo que romper el pensamiento de sus oyentes para provocar cambios genuinos y los oyentes le entendieran. Porque Juan sabía que si cambiaba el pensamiento de uno de los que les escuchaba, entonces se cumpliría la palabra, que cuando Cristo fuera levantado, Él a sí mismo atraería a la gente. Porque habría alguien que lo habría escuchado. ¿Está usted conmigo? ¿Se está conectando? Obviamente Juan el Bautista se enfrentó a la confusión, a la oposición, al rechazo. Él estaba anunciando a Cristo. Él estaba diciendo: va a venir uno que no soy ni siquiera digno de desabrochar las correas de sus sandalias. Pero la gente veía algo tan impresionante en Juan, que Juan tuvo que decir: yo no soy el Cristo. No me veas con tanto amor, decía Juan. No te enamores de mí, porque lo único que tengo que hacer es prepararte para la venida del perfecto, del asombroso, del eterno, del digno de gloria. Eso mismo que hizo Juan el Bautista es lo que tenemos que hacer tú y yo. Juan el Bautista, cada vez que entiendo un poquito más, dice la Escritura que él era la voz del que clama en el desierto. Pero si lo vemos más, se está refiriendo al desierto de lo que están viviendo las personas, al desierto de lo que están viviendo generaciones, al desierto que están viviendo las familias. Apliquémoslo más, al desierto de una vida sin Cristo, a la cual Juan estaba llamado para prepararles el camino para el Señor. Porque cuando Juan fue valiente a su predicación, fariseos, saduceos, herodianos, familias, gente X se convirtieron al Señor, porque hubo uno dispuesto y disponible para ser una voz que cambiaba una generación. Tú y yo somos ese Juan. Porque cuando el Señor preparó a Juan, por otro lado estaba preparando a sus oyentes. Porque cuando estaba preparando a los oyentes era para que al momento de oír esa voz dijeran: yo necesito lo que ese hombre con vestiduras de camello me está diciendo. Y el Señor habló algo hermoso a mí. Y es que cuando tú y yo comenzamos a visualizarnos acerca de qué sería de nosotros si Cristo no nos hubiera alcanzado. Piensa por un momento, ¿qué sería de ti, como lo dice la alabanza, si Él no te hubiera alcanzado? ¿Qué sería de ti? ¿Cómo sería el rumbo de tu vida? Algunos estarían vivos, algunos otros ya no lo estaríamos. Pero ¿qué sería de ti?
Porque cuando el Señor te enfrenta a esa realidad, automáticamente te hace entender el destino que multitudes tienen sin Él. Yo veo que el Señor revistió a Juan de misericordia, lo revistió de amor y de compasión. Lo mismo que viene a hacer contigo y conmigo, para tener misericordia por el perdido, amor por el que está abandonado, pero aún compasión por aquellos que están en el error. Mencioné 3 tipos de personas: el perdido, el abandonado y el que está en el error. Y cuando entendemos eso, el Señor te coloca como un puente entre ellos y la cruz. ¿Estarás dispuesto a hacer esa voz? Vuelvo a preguntar, ¿estarás dispuesto a hacer esa voz? Porque el Señor lo que desea hacer contigo es lo mismo que hizo con Juan: llenarte de su espíritu para que puedas percibir esa misericordia, ese amor y esa compasión. Porque a la gente no le interesa una persona religiosa, ni le interesa un hombre sabio. A la gente lo que le interesa es amor, vida, una verdad diferente. Y ahí es donde el Señor nos llama a ti y a mí a ser un restaurador de Portillos, a ser un restaurador de llamados, a ser un restaurador de familias. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los simientes de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si tú y yo observamos, el Señor nos ha llamado. Diga conmigo: el Señor me ha llamado. Hago pausa. Lo primero que Satanás viene a provocar en la gente de Dios es dudar si Dios te llamó. Y yo encuentro en la Escritura que el Señor te llamó. En muchas partes de la Escritura. Te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te llamó para ser martillo en sus manos. Te llamó para ser una voz. Te llamó para ser sal. Te llamó para ser luz. Y hoy te está diciendo: yo te llamé para ser un restaurador de portillos, de familias, de generaciones. Pero el reto es que el Señor nos ha llamado en medio de un desierto llamado inmoralidad, llamado un desierto en los otros, llamado humanismo, llamado abusos. Y para eso el Señor está buscando levantar Juan el Bautista en cada uno de nosotros. Y he encontrado algunas cualidades en Juan el Bautista, las cuales las quiero trasladar, no de Juan, sino para ti. Diga conmigo: el Señor quiere desarrollar algo en mí. Y lo primero que quiere el Señor que tú comiences a entender y a ponerlo por obra es tu influencia. La palabra influencia, luego comenzamos a pensar no, yo no soy influyente. El Señor no me llamó para hacer influencia con nadie. Quiero que veamos algo real. Cuando tú y yo tenemos una forma de pensar, cualquiera que sea, a tus hijos les contagias esa forma de pensar. Si tu forma de pensar es ser un libertino, tus hijos ¿cómo van a ser? O sea, hay una influencia.
Si ahora eso lo trasladas a tu trabajo, si en tu trabajo tu forma de pensar es el que no tranza, no avanza, tus empleados, ¿cómo van a ser? Que no tranza, no avanza. Me lo enseñó el dueño del negocio. ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, si nosotros comenzamos a cambiar nuestra visión, nuestro entendimiento y nuestra forma de ver las cosas para que nuestra lupa sea la Escritura, automáticamente vamos a impactar, a influenciar de una forma diferente en la gente que nos rodea. Te pongo un ejemplo. Cuando Israel sale del desierto, dice la Escritura que Moisés envía 12 espías, ¿te acuerdas? Pero dice la Escritura que 10 de ellos regresaron con malas noticias y erróneamente comenzaron a influenciar, a contaminar al pueblo. ¿Y qué produjeron? Dudas, temores. ¿Anclados en qué? En que el pueblo de Israel no podría conquistar a los gigantes. Es decir, lo primero que hicieron esos 10 personajes fue provocar que el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblo de Dios aquí? Que el pueblo de Dios dudara de su capacidad de conquista, dudara del respaldo del Señor, dudara del amor perfecto de aquel que todos los días les daba de comer por la mañana, los cobijaba por la mañana con una nube, por la noche con una columna de fuego. Es decir, que esos 10 espías produjeron que la mentalidad del pueblo deshonrara a Dios. Pregunta, ¿quieres deshonrar a Dios? Vamos a cambiarlo. ¿Te gustaría que cuando tú enseñaras a alguien tu enseñanza en aquel deshonrar a Dios? Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, porque automáticamente estas 10 personas, dice la Escritura, que no entraron a la tierra prometida, por el contrario, murieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La clave es abrazar lo que Dios ha dicho de ti. La clave es abrazar la profecía. Por ejemplo, yo te formé en el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. En otra parte dice, este pueblo lo he creado para mí, para que toque mi alabanza. En otra parte declara que nosotros somos parte de su cuerpo y cada uno tiene una función diferente. Y cuando comprendemos eso, sabemos que somos únicos e irrepetibles. Gracias a Dios. ¿A poco no? Imagínense 2 Omar. Ay, no. Es cierto, amado. ¿A qué voy con esto? No solamente abrazar lo que el Señor ha dicho de nosotros, sino automáticamente abrazo lo que el Señor dijo de mí, pero suelto mi pasado, suelto mi duda, suelto mi desaliento, suelto el desánimo, suelto la tristeza. ¿Cuántas ocasiones has pensado lo peor de ti? Suéltalo. Porque si no lo sueltas, no puedes abrazar lo que Dios ha dicho de ti. Una vez que lo abrazas, automáticamente entonces viene el hecho de dejarme guiar por la voz del Espíritu Santo. Porque cuando soy guiado por medio del Espíritu Santo, su influencia en mí produce que yo influencie en otro para edificar y conquistar. ¿Alguien conmigo? Tienes que aprender a usar la influencia para equipar, para levantar, para transformar, para edificar a otro. ¿Por dónde empiezas? Por tu propia casa. Otra cualidad que necesitamos desarrollar, y más que desarrollar, es entender que tú vas delante de muchos. Diga conmigo, yo
voy delante de muchos. Te lo voy a mostrar porque no te lo estoy creyendo. En la escritura encuentro que Josué recibe una palabra y esa palabra produjo algo en Josué. Vamos a poner paréntesis. Cuando el Señor te habla, ¿qué sientes? Fortaleza. ¿Qué más sientes? Gozo. ¿Qué más sientes? Paz. ¿Qué más? Seguridad. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Aliento, entendimiento. Ok. Esperanza. Dirección. Cuando Josué recibe una palabra, lo primero que percibe y veo en la escritura es exhortación. ¿Alguien se ha sentido exhortado? Pero luego lo que veo es que Josué, al momento de escuchar al Señor, sintió un profundo compromiso. Y después de su compromiso se le abre la visión. Y la visión siempre va acompañada de responsabilidad. Te muestro el camino otra vez. Exhortación, compromiso, visión, responsabilidad. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 9. Ve lo que el Señor le está diciendo a Josué y hoy viene a decírtelo a ti. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor? Observa algo. El Señor está provocando en Josué: obedece mi mandato. ¿Puedes regresar, hijo? Ahí. Mira que dice que te pido de favor. Mira que me encantaría que hicieras. Mira que, por favor, chiquitín, hazme caso. Mira que te mando. O sea, no hay vuelta de hoja. O somos o no somos, dice el Señor en pocas palabras. Es decir, que el Señor está produciendo obediencia en Josué. Y versículos adelante, ahora ya no observo un Josué guerrero, sino un Josué sacerdote. Un Josué con revelación. Un Josué con puertas abiertas. Un Josué que está cumpliendo su llamado profético. Cuando tú y yo aprendemos a obedecer su mandamiento, lo primero que viene es revelación. Y la revelación te abre puertas. Y las puertas abiertas te llevan a cumplir tu propósito en el Señor. Y quiero recordarte algo que lo he repetido muchas ocasiones. Cuando un matrimonio dice: se acabó el amor entre nosotros. Ok. Hazle caso a la palabra, ámala o ámalo por mandamiento, porque después del mandamiento vendrá el sentimiento. Obedezcamos la escritura. Por eso vengo a decirte que tú vas delante de muchos. Cuando tú cumples su palabra, el Señor te coloca en lo más alto. El que es fiel en lo poco, lo mucho lo pondrá el Señor. Vamos a ver siguiente cualidad o característica. Y es ver en las crisis oportunidades. Hace muchos años, cuando yo estuve en la maestría, había una persona que nos enseñaba que en el idioma chino no existe la palabra crisis. Lo más cercano a una palabra como crisis en el castellano es la palabra oportunidad. A lo que te quiero llevar es que en todos los momentos de dificultad tú tienes que ver oportunidades. ¿Para qué oportunidades? Para cambiar, para transformar. Es decir, que de toda crisis
Y en toda crisis tú tienes que convertirlo en un milagro. ¿Me di a entender? En toda crisis la tenemos que convertir en un Gedeón. Dice la Escritura que 300 hombres conquistó a los madianitas, que eran unos rateros. Pero estos eran multitudes contra 300. Y en una noche el Espíritu de Dios mató 85,000 de ellos. Imagínate cuántos les quedaron. Y aún así Gedeón con 300 se los echó. Pero aquí yo encuentro algo. Gedeón no era tan crédulo como parece. Gedeón pidió señales. Mira, me voy a tapar los ojos para que no te sientas mal. ¿Cuántas veces has pedido señales a Dios? Ay, Señor, por favor, dame señales. Ay, por favor, Gedeón pidió muchas señales, y ahí yo encuentro algo que me edifica mucho. Él tuvo que estar muy seguro de que Dios le había hablado, porque ese hecho le dio a él la certeza de que Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, podía someter al enemigo. De lo que vengo a decirte, cuando hay uno que cree, cuando hay uno que confía en Dios, cuando hay uno que comienza a hablar las maravillas de Dios, todo cambia de crisis a oportunidad. Crisis de ladrones de los madianitas, oportunidad de bendición para los israelitas. Amado, amada, deja de ver conflicto y comienza a ver el milagro. Deja de ver el problema y comienza a ver la mano del Señor en medio de tu oportunidad. Dele palmas al Señor. Siguiente cualidad que tenemos que desarrollar como hombres y mujeres de Dios es, mira, ahorita la palabra resiliencia está en boga. Tenemos que ser líderes resilientes. ¿Lo has escuchado? Ya te lo traduzco en buen chilango. Aguanta vara. Punto. Tenemos que ser gente que aguante, y te lo voy a traducir en buen segunda carta a los naucalpenses, ¿verdad? Cuando todos quieren renunciar, yo no renuncio. Cuando todos han perdido la fe, yo no la pierdo. Cuando la gente ha dejado de ver y oír a Dios, yo no dejo de ver y de oír a Dios. Te lo voy a mostrar. En la Escritura yo encuentro que un día David en conjunto con su ejército viene de vuelta a casa y de repente se encuentra a todo el campamento incendiado. Se han llevado a las mujeres, se han llevado a los niños, se han llevado todas las riquezas que tenían. Pero a eso le agregamos que David tenía un gran ejército y la gran mayoría de los hombres del ejército querían matar a David. Imagínate, nos llevas a la guerra, mendigo come cuando hay, y cuando regresamos no están nuestras mujeres, nuestro dinero, vamos a matarlo. Y dice la palabra que ya se lo iban a echar. Pero yo encuentro en la Escritura que mientras que todos renunciaron, David no renunció. Y él se metió a buscar al Señor. Y el Señor le habló. Pero ojo, ahora imagínate, David con una palabra, con una espada llena de sangre, bien cansado, todos cansados. Síganme los buenos. ¿Cuántos le van a seguir? Ninguno. Pero yo encuentro que cuando hay un pueblo que está creyendo en el Señor, que está puesto, mientras que todos renuncien, yo no renuncio. Mientras que todos pierdan la fe, yo no la pierdo. David recibe una palabra, le dice la palabra a su ejército, y muchos dijeron: vamos, David, creemos no en ti, en lo que Dios te dijo. Y la Escritura me muestra que ninguno dejó a David.
Cuando hay alguien que está aguantando conforme al Señor, no huye del conflicto, no huye de la fe, no aborta misión, ni tampoco abandona a su David. A todos nos golpea el desánimo, el desaliento, la tristeza, la frustración. Pero aún en medio de la severidad del conflicto, amado, observa lo que el Señor te dice. Vamos a Isaías 41:10. Observa lo que Dios te dice. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. No te apartes de lo que el Señor ya dijo de ti. Tienes que aguantar, no tienes que huir, tienes que aferrarte al David de Dios que te puso, porque juntos tienen un destino celestial. Caminemos en el Señor, amado, porque al que cree, todo le es posible. Es ahí donde está el principio del cuerpo. Cuando uno se debilita, el otro brazo lo levanta. Y cuando el otro se está debilitando, el otro lo está levantando. Porque somos un cuerpo, en un mismo espíritu, en una misma sangre. No te desanimes. Estamos juntos. Aleluya. Última característica que tenemos que desarrollar, que hoy veremos, lo continuaremos viendo la siguiente semana, es que la carnalidad nos hace perder privilegios. Ya no hay aplausos, ya no hay amenes, solamente visteces. La carnalidad nos hace perder privilegios. Pregunta, ¿para ti qué es la carnalidad? Alguien que me lo grite. No te escuché, amado. Nuestra voluntad, ahí va, ajá. ¿Qué más es carnalidad para usted? Podríamos verlo como nuestra inclinación por pecar. Si le agregamos otra, es cuando nos aferramos a hacer las cosas a nuestra manera. Si vemos otra cualidad, es que no permitimos que esta carne mañosa, esta alma mañosa sea traspasada en la cruz. Y esto que te estoy diciendo le ha costado a miles de hombres y mujeres perder sus privilegios. Moisés, ¿cuántos saben que Moisés era, wow, un hombre impresionante? Pero su carnalidad, a causa de su desobediencia, no le permitió entrar en la tierra prometida. Salomón, su carnalidad fue manifestada en su perversión sexual. Cuidemos nuestra sexualidad. Amado, a mí hay algo que me inquieta, no sé si te platiqué algo muy horrible que escuché de un pastor, aproximadamente entre 60 y 65 años, hombre de más de 30 años de ministerio, que a causa de su carnalidad se destruyó su iglesia, se destruyó el ministerio. Y podríamos agregar multitud de casos dolorosos, porque nuestra carnalidad sexual, lo que nos lleva a esa sexualidad pervertida, provoca que perdamos las cosas de Dios. Hoy hablaba con unos pastores y uno expresaba una estadística que le enseñaron, y fue que, en particular hombres, porque fue una prédica para hombres, que una de las tendencias más peligrosas es entre la edad de 50 a 60 años, porque se han aburrido de muchas cosas que han vivido y quieren probar cosas diferentes. Y eso lleva
que se desvíen del Señor. Salomón, después de la visita que tuvo con la reina de Saba, él tenía más de 65 años, perdió el piso. Más de 1000 mujeres tuvo, una gran desviación sexual después de esa visita. Cuidemos nuestra sexualidad, porque cuando comenzamos a ser carnales, no permitimos, no alcanzamos la visión que Dios nos asignó. Por lo tanto, tenemos que conquistar nuestra carnalidad. Recordemos que nosotros somos un Juan el Bautista. Un Juan el Bautista que fuimos llamados para mostrarle el camino a los otros, una visión a los otros, un enfoque a los otros. Porque somos esa voz que cambia una generación. ¿Está conmigo? Quiero ir cerrando con esto. Juan el Bautista preparó el camino para que la gente aceptara a Cristo, recibiera a Cristo. Y su mensaje fue sencillo: arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Cambia tu forma de pensar, cambia tu corazón. Ok, ya todos aquí lo hemos hecho, pero hay algo más, hay un ingrediente más en la sopa de este mundo. Y es que nos hemos vuelto lejanos. No solo lejanos de Dios, sino que nos hemos vuelto lejanos unos con los otros. No me refiero a la casa del Señor, porque he buscado en el Señor estar trabajando en unidad. Unámonos, juntémonos, etcétera. Me estoy refiriendo al auditorio que el Señor te dará. La gente que está afuera es lejana entre sí. Familias lejanas entre sí. Y la única forma en la que vamos a poder destruir esa frialdad en el corazón, ese desinterés entre las familias por amarse, por juntarse y por buscar al Señor, y romper esa brecha tan grande generacional, solo se llama amor. Y vuelvo a repetir, el amor no es, ay, chiquito, bonito. No. Es fuego en ti. Vida de Cristo en ti. Algo diferente que vean en ti. Qué hermoso cuando te dicen, yo veo algo en ti, vas a llegar muy lejos. Y no se refieren a que vas a agarrar la combi y vas a ir a casa. No. Vas a llegar muy lejos por el que habita en ti. Vas a ser muy bendecido, no por tus idiomas o tus talentos, sino por el que habita en ti. Así que yo quiero dejar esto en tu corazón, para que en verdad seamos ese Juan el Bautista en nuestra casa, en nuestro lugar donde vivimos, en nuestro trabajo, con la gente con la que tienes conexión. Por eso yo quiero que juntos le pidamos al Señor que nos dé un genuino amor y sabiduría para tratar a la gente. ¿Te gustaría? Vamos a orar. Ponte por favor en pie y juntos oremos al Señor. Padre bueno, esta noche queremos rogarte primeramente, Señor, sé tu escudo alrededor de nosotros, para no ir, Señor, en contra de ti y pecar contra ti. Ciertamente, Señor, deseamos convertirnos a ti para que la gente se convierta a nosotros a causa de que tú vives en nosotros. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte, sé tu muro y antemuro alrededor de nosotros para que no pequemos contra ti. Para que no vayamos en contra de tus principios. Para que seamos, Señor, ese fuego ardiente, cual se manifieste y atraiga a muchos a tu luz. Hoy te pedimos,
Haznos esa antorcha de amor, Señor, que alumbre en las tinieblas de la frialdad. Esa antorcha de vida que alumbre, Señor, en el cementerio de muerte. Pero también, Padre eterno, lazos para poder atraer al abandonado. Esos lazos para levantar al abatido. Para fortalecer las rodillas cansadas, Señor. Y hoy, Padre, te pedimos, llénanos con tu amor y tu sabiduría para verdaderamente ser ese puente generacional. Ese puente, Señor, entre el enfermo y el sano. Ese puente, Señor, entre el que no te conoce y el que ya te conoce. Entre la oscuridad y la luz. Por favor, Padre, henos aquí, Señor. Por favor, obra a través de nosotros. Pero lo primero, llévanos, Señor, a mantenernos en santidad. Hoy es nuestro clamor, Señor, apártanos de toda carnalidad. Con temor y temblor te lo pedimos, Señor. Apártanos de toda carnalidad, Señor. No queremos pecar los unos contra los otros y mucho menos continuar pecando contra ti. Lávanos en tu sangre, amado Señor, y sosténnos. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén.